el grabador. Sí. Entonces, esta noche comenzamos con la disciplina interna, pero esta parte de tanto la disciplina externa y la disciplina interna, sabemos que nosotros, que tenemos una cierta pecaminosidad en nosotros, y a través de estas disciplinas es hacer una formación. ¿Mm? Esa formación es a veces sacar algo de nosotros para que nosotros podamos ser una nueva criatura, ¿sí o no? ¿Mm? En ese sentido, oh, a mí me gusta esta palabra de que la educación viene de educare, que quiere decir sacar de nosotros, ¿m? A través de este ejercicio espiritual o a través de la disciplina, por la obra del Espíritu Santo, que nosotros cada vez podamos ir desarrollando una espiritualidad mucho más madura, una espiritualidad que podamos imitar a Cristo Jesús y además poder ir creciendo como una nueva criatura, ¿no? Entonces, en la disciplina interna está la sencillez, el retiro, la sumisión y el servicio. Entonces, Javier, eh, entonces comenzamos con Javier, a ver, ¿sí? ¿Mm? Sí, pastor. Yo no sé cómo se comparte, así que les paso el PowerPoint, se lo paso al grupo No, no, directamente, ¿le sí, parece? sí, sí, pero yo le puedo darle, a ver, Galaxy, eh, co-host, ahora dice co-host, usted puede compartir desde su Ah, computadora y después también envía al grupo también ese PowerPoint. ¿Mm? bien. ¿Sí? Espere que ahora cómo Javier, tenés que compartir. ir a compartir pantalla, apretá ahí en el clic de abajo, hay un Sí, botón verde, y ahí seleccionás, documento, te sale unos la lista, ítems sí. para que compartas. No, no me permite, no me lo permite. No, 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 ahora usted está como co-host, es decir, usted puede compartir. Sí, sí, pero clicleo encima del documento y no me lo permite. Por eso es O que si no, entonces envíe a mí, a mi correo, perfecto. sí, correo, y entonces yo lo subo. A ver, ahora, ahora le mando el... eh, sí, a ver, envíeme por mail. Téngame paciencia que esta computadora es muy lenta. Ahí, o sea, permítame. Ahí ya lo pasé al grupo, ahí estoy abriendo el mail. Envíeme a mi mail.
Sí, sí, sí. Muy lenta la computadora, por eso es que se lo preferí pasárselo al grupo primero, por eso. Discúlpeme, profesor. Discúlpeme todos, por favor. Es demasiado lenta. A ver, no, yo ya lo tengo. Yo ya lo tengo, no se preocupe. Ahora ¿Ya lo tiene, pastor? sí, sí, yo pasé del... Lo paso. Sí. Bien, entonces empiezo. Basándonos en el libro de Foster, la alabanza de la disciplina, el, el- el PowerPoint habla, particularmente habla de lo que es la disciplina y de la sencillez. Y todo el apartado habla acerca de cómo debemos comportarnos nosotros como cristianos, esforzándonos por alcanzar esta sencillez. Y él la denomina una disciplina interna. Esta disciplina se basa particularmente en lo que es el acercarnos a Dios, la búsqueda absoluta de Dios. No se puede obtener esta disciplina si no buscamos primero a Dios y si no renunciamos además a varias cosas en el camino, ¿no es cierto? Tiene que ver con una formación interna que a la larga se va a mostrar en lo externo. Básicamente es lo que llevamos dentro, es lo que se ve en el exterior. Eh, Puse una frase de Barry. Barry fue el autor de eh, eh, Peter Pan, el famoso libro conocido creo que por todos. Y él, un hombre que no fue exactamente un cristiano, pero quise destacar esta frase porque justamente nos lleva a entender que muchas veces los no cristianos son los que encuentran lo que Dios quiere y lo ponen por obra, aquello que Dios pide. Bueno, la frase que está ahora en pantalla es la de Richard Byrd, que en uno de sus viajes él anotó en su diario que perdido durante mucho tiempo en el yermo ártico, en el Polo Norte, y dice que estoy aprendiendo que un hombre puede vivir profundamente sin cúmulos de cosas. La lectura del apartado nos muestra cómo nos llenamos, compramos un montón de cosas que muchas veces no necesitamos y que lo hacemos sencillamente porque es moda. A lo que nos llama Foster es a vivir no con estrechez, sin embargo nos lleva a pensar en un tipo de vida distinto, en un tipo de vida que consume lo que necesita, no aquello que desea. Marca una diferencia entre lo que deseamos y lo que necesitamos. Este apartado, o sea, de la sencillez habla en este sentido. La filmina 4, bueno, es una declaración. La 5, por favor, pastor. Exactamente. Nos habla de que la sencillez nos provee imparcialidad, apacibilidad, inocencia, alborozo y serenidad. La explicación es que cuando nosotros buscamos en la parte interna que tiene que ver con Dios, la sencillez aparece, es una disciplina, y esa disciplina se ve reflejada en estos 5 puntos: imparcialidad, apacibilidad, inocencia, alborozo y serenidad. Esto se transmite en el carácter del cristiano, en el carácter que nosotros debemos mostrar a esta sociedad, que debemos tenerlo primero para con nosotros mismos y en la relación que debemos desarrollar con Dios. Y es el fruto de este ejercicio el que nos muestra socialmente, mostramos al mundo. Siempre me refleja aquel versículo que dice que tenemos que estar listos y preparados para presentarnos delante de la sociedad, que tenemos que estar aptos delante de la sociedad, mostrando realmente quiénes somos, y esto se ve reflejado en cada uno de nuestros actos.
La Filmina 6, bueno, es un versículo que es de Eclesiastés 7:29 y es de la Biblia de Jerusalén, lo tomé tal como estaba en el libro de Foster. Dice: Dios hizo al hombre sencillo, pero él se complicó con muchas razones. Esto habla de lo que es los afanes de la vida y cómo vivimos muchas veces, generalmente nosotros, no por maldad, no por... seguimos una corriente que tiene que ver con lo que vivimos socialmente, y nos envolvemos en esa sociedad y nos encontramos con que la vida al final del camino es mucho más fácil de lo que creímos, y desperdiciamos mucho tiempo, desperdiciamos oportunidades, desperdiciamos un montón de cosas que se ven reflejadas también en nuestra vida. Esto de complicarse con muchas razones, siempre estamos tratando de hacer algo más, pero con motivos que no son malos, pero no son los acertados, son los equivocados. La competencia que se genera socialmente. Una de las cosas que estamos viviendo, esta globalización y este estilo de vida, hace que todos querramos tener lo que todos tienen, y vivimos de la misma manera que vive aquel que no tiene a Cristo en el corazón. Vivimos tratando de llenar huecos en lugar de buscar en esa disciplina interna, de buscar el punto de apoyo principal, lo denomina Foster, y hace la metáfora de aquello que dijo Arquímedes cuando dijo: denme un punto de apoyo y moveré el mundo. Acá en la Filmina 7 hay un párrafo del libro que lo tomé textual, porque dice: la disciplina cristiana de la sencillez es una realidad interna que da como resultado un estilo de vida externo. Tanto los aspectos internos como los externos de la sencillez son esenciales. Nos engañamos a nosotros mismos y creemos que podemos poseer la realidad interna sin que ella tenga un profundo efecto en nuestra manera de vivir. El hecho de intentar arreglar nuestro estilo externo de sencillez de vida sin la realidad interna conduce a un mortal legalismo. Es muy común que el cristiano caiga en este legalismo. Se nota mucho particularmente en los ministros de las iglesias, en nosotros mismos. Yo particularmente alguna vez lo he pasado, y creo que todos atravesamos en un momento por esto. Tratamos de hacer tanto el ejercicio de la fe, y nos olvidamos de buscar a aquel que es realmente el que nos da esa fe. Entonces desarrollamos muchas veces una religiosidad. La frase que usa es mortal legalismo, que usa Foster, es mortal legalismo. Y es muy común verlo, y se palpa en la persona cuando está inmersa en ese legalismo, se palpa y a partir del ministro, se palpa en la iglesia en general. Bueno, hay momentos en que esto se revierte, obviamente, y gracias a Dios, pero es un punto esencial esto de esa falta de disciplina interna, hace que esto se convierta justamente en eso. Nos encontramos en el costumbrismo, nos enroscamos en el acompañamiento cotidiano, en la palabra se me escapa ahora, en- bueno, en lo que es costumbrista de todos los días, y entonces erramos en esto, y bueno, no podemos muchas veces encontrarnos cara a cara con Dios. Eh, en la 8 dice: sencillez igual a realidad interna. La realidad interna provoca libertad, gozo y equilibrio. Tiene que ver siempre con la realidad interna, con la relación con Cristo, esa disciplina de búsqueda interna, esa disciplina que tiene que ver con el encuentro con Dios cada día. Y un detalle dice: el hecho de intentar arreglar nuestro estilo externo, sencillez de vida, sin la realidad interna, conduce a un mortal legalismo. Es lo que decía recién la frase de Foster, lo puse así para hacerlo más concreto, más sencillo. Pero particularmente la libertad, el gozo y el equilibrio. Muchos cristianos sienten que no están disfrutando
la libertad de Dios, y es justamente por esta falta de sencillez. El gozo va ligado a esa libertad, y el equilibrio en una persona tiene que ver con el encuentro de libertad y gozo, tiene que ver con todo, siempre se va a afirmar para Foster en este equilibrio, en esta búsqueda interna. Kierkegaard lo pone en la Filmina 9, Pastor. Kierkegaard, el libro Purity of Heart is to will one thing, que quiere decir la pureza de corazón es querer una sola cosa. Realidad interna igual a libertad externa. Él habla de los puntos de cómo nuestro desempeño social se ve transformado al encontrar esta realidad interna. Y reflejamos en esta libertad externa la conversación verdadera y sincera. Desaparece el deseo apasionado de adquirir condición y posición. Dejamos de manifestar extravagancia. Nuestros bienes llegan a estar disponibles para los demás. Bueno, acá está la frase de Bird que decía que estoy aprendiendo que un hombre puede vivir profundamente sin cúmulos de cosas. Estos 4 puntos anteriores de conversación verdadera y sincera, que desaparece el deseo apasionado de adquirir la condición y posición, tienen que ver con la muerte de nuestro yo, con rendirnos plenamente a Dios. La realidad interna es lo que provoca esto. Cuando no existe esta realidad interna, todo lo contrario es lo que somos realmente, sea en la iglesia, en la calle, en la familia, en el trabajo, en todos lados. Pero la realidad interna provoca estas 4 cosas. Dejamos de manifestar extravagancia, ya no nos dedicamos a la cultura del yo, a la cultura del adquirir. Nos dedicamos ya a practicar de nosotros, desde Dios para nosotros, pero también para el otro. Y nuestros bienes llegan a estar disponibles para los demás. Esto habla de comunidad, esto habla de confiar en Dios, y en un momento en el libro habla de no adquirir, de que adquirimos, mejor dicho, porque tenemos miedo del futuro, tenemos miedo del mañana, no sabemos qué va a pasar. Entonces, como no estamos confiando en Dios, tratamos de adquirir, de amontonar, de guardar. Y la realidad es que Dios nos dice que confiemos en Él, que Él va a proveer cada día. Filmina 10, falta de centro divino, así es como lo expone Foster. Internamente el hombre moderno está fracturado y fragmentado, está atrapado en un laberinto de compromisos que compiten entre sí. En un momento toma decisiones basado en la sana razón, y en el siguiente las toma por el temor de lo que los demás dirán de él. No tiene un punto central único en torno al cual orientarse. Esto va relacionado a lo que hablaba recién sobre cómo se mueve el hombre hoy en día. La falta justamente de un centro divino, la falta de esa disciplina interna, la falta de la búsqueda, tiene que ver con esto, la inseguridad en el caminar diario. 11. Bueno, acá es donde el autor habla acerca de que compramos las cosas que no queremos para impresionar a las personas que no nos gustan. A causa de la falta de un centro divino, nuestra necesidad de seguridad nos ha llevado a una insana adhesión a las cosas, deseo psicótico. Todo lo que sea psicótico tiene que ver con un desvío de la personalidad en lo que es la mente humana. Deseo de acumular riquezas, anhelamos vehementemente las cosas que no necesitamos ni disfrutamos, amontonamos simplemente para tener por las dudas, pero eso nos lleva tanto tiempo de trabajo que no podemos disfrutarlo. Cuando las cosas no caen en desuso en conformidad con los planes, entonces caen en desuso por razones psicológicas. O sea, por poner un ejemplo, tengo un celular que tiene 1 año de uso, todavía sirve, y sin embargo, como es la corriente de este mundo, yo tengo que comprarme un celular nuevo porque tengo que estar a la altura de los demás. La ropa, a dónde viajo, a dónde descanso, todo tiene que ver con eso. Y los medios de comunicación nos han convencido de que el hecho de no estar a tono con la moda es no estar a tono con la realidad.
tiene que ver con una visión de consumismo y nada más, tiene que ver con cómo nos enredamos en trabajar más y tener más y ni siquiera lo podemos disfrutar muchas veces. La siguiente, bueno, es una declaración de Art Hish. Él dice que gran parte de la cultura contraproducente es un reflejo de los peores rasgos de la antigua sociedad enferma. La revolución no es la libertad para los narcóticos, ni libertad para las relaciones sexuales, ni libertad para producir abortos según las demandas. Esos son los jadeos agonizantes de una antigua cultura y no conducirán a una nueva vida. La falsa libertad del erotismo, los elementos del masoquismo sádico y la propaganda de carácter sexual que aparece en la mayoría de los periódicos clandestinos forman parte de la perversión del antiguo orden y son una expresión de muerte. En la clandestinidad muchos practican los mismos valores de las clases gobernantes, solo que las practican en orden inverso. Hace una comparación con lo que es él lo llama la antigua sociedad enferma. Y esto no ha cambiado mucho, esto tiene que ver con cómo el hombre se conduce, alejándose de Dios, viviendo en sus propios pensamientos, viviendo en la forma que cree que es mejor y cómo se va enterrando simplemente cada día más. La siguiente dice ascetismo y sencillez. El ascetismo es una forma de vida donde el hombre, en búsqueda de la espiritualidad, se despoja de las cosas. Y la sencillez es otra cosa. La sencillez tiene que ver con poder disfrutar de las cosas, pero de una manera mesurada. El ascetismo dice renuncia a las posesiones, no puede hallar lugar para una tierra que fluye leche y miel y solo puede hallar contentamiento cuando es humillado. La sencillez coloca las posesiones en la perspectiva apropiada, esto de poder disfrutar de manera mesurada. Se regocija por la provisión, está mal escrito ahí, perdón, se regocija por la provisión de la bondadosa mano de Dios, el poder confiar que día a día Dios va a estar siempre cerca, y experimenta el contentamiento tanto en la humillación como en la abundancia. Filipenses 4:12. La diferencia, el ascetismo es una corriente filosófica. La sencillez es un fruto de un ejercicio práctico de todos los días, que es buscar a Dios. En el Filmina 14, la confianza. Bueno, ahí está el texto de Mateo 6, 25 a 33, dice, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, y habla todo el pasaje bíblico donde Dios se esfuerza por mostrarle a los discípulos exactamente en quién tienen que confiar, que ni las aves, ni los lirios, ni aun Salomón se vistieron tan espléndidamente, no tuvieron todo lo que, o sea, teniéndolo todo, aún de nosotros se ocupa mucho mejor nuestro Dios. Él está atento a todas nuestras necesidades y nunca va a permitir nunca se va a olvidar de nosotros. A veces tenemos algún problema nosotros, pero Dios está en control de todas las cosas. La recomendación. Bueno, lo que venimos hablando, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hace una aclaración, por ejemplo, dice, ¿qué significa esto? ¿Qué tengo que hacer o de qué clase de esfuerzo se puede decir que busca o persigue el reino de Dios? ¿Debo tratar de conseguir un trabajo adecuado, mis talentos, facultades, a fin de ejercer influencia por medio de él? Y él dice, no, primero debes buscar el reino de Dios. Debo dar toda mi fortuna. Es un debate entre las obras y la búsqueda. Debo hacer esto, aquello, no, buscar a Dios. Debo hacer, no, buscar a Dios. Siempre cierra sobre lo mismo, buscar a Dios. 16, concentrarse en el reino produce la realidad interna y sin la realidad interna degeneraremos en trivialidades legalistas. Lo mismo que decíamos al principio, ese mortegalismo. A veces queremos hacer la obra de Dios sin concentrarnos en esa realidad interna, sin la búsqueda de esa disciplina interna que debemos tener y que solamente nos las puede dar Dios. 17, bueno, 3 actitudes de la realidad interna de la sencillez.
las ideas son que si lo que tenemos lo recibimos como un don, si lo que tenemos ha de ser cuidado por Dios y si está a disposición de los demás. Entonces tendremos libertad de los afanes. Esta es la realidad interna de la sencillez. Todo lo que alcanzamos no siempre viene porque Dios lo ha dado, sino porque yo creo que Dios es el que da todas las cosas, no tengo dudas, pero a veces vamos buscando más y más y más y a veces esas cosas nos sirven simplemente para hacernos perder el tiempo, hacernos perder el enfoque, desviarnos de la búsqueda. Y, y, y debemos confiar en que lo que tenemos ha de ser cuidado por Dios y que está a disposición de los demás. A ver, yo creo que lo que recibimos viene de Dios, que lo que tenemos ha de ser cuidado por Dios, y esta es la que creo que nos cuesta más a todos, que todo esté a disposición de los demás, que nosotros podamos ser. Siempre me acuerdo de aquel pasaje donde Jesús dice que si nuestro hermano tiene hambre, una necesidad, y no lo asistimos con lo que necesita, eh, o, oramos y decimos chau, hasta luego, no estamos haciendo lo que corresponde. Tenemos que asistirlo en sus necesidades. Y 18, actitudes de la sencillez. Bueno, esto básicamente es lo mismo, dice, recibimos lo que tenemos como un don de Dios, vivimos por gracia y dependemos de Dios, reconocemos que Dios cuida de nuestras cosas, eso habla de confianza, y nuestros bienes están a disposición de los demás. Vencer el temor al futuro. Poder compartir tiene que ver con eso, vencer el temor al futuro, que es algo en lo que se enfoca todo el texto, porque realmente es algo que nos cuesta a todos los cristianos, dejar de lado a veces eh, algo específico que nos genera bienes y buscar todavía un poco más lo interno de aquella disciplina. Bueno, después da 10 manifestaciones externas de la sencillez, 10 principios para ser exacto. Comprar cosas por la utilidad que representan y no por el nivel social que sugieren. Esto que hablábamos hace un momento acerca de, por ejemplo, el celular o alguna ropa, o un auto o cualquier otra cosa que no necesitamos, pero que queremos tener porque nos da estatus en lo social. Rechaza cualquier cosa que te produzca propensión. Propensión es aquello que tiene que ver con la búsqueda repetitiva de algo. Desarrollar el hábito de regalar cosas, que tiene que ver con que nuestros bienes estén también para otros. Niégate a dejarte programar por los custodios de la fabricación de modernos artefactos superfluos. Aprender a disfrutar las cosas sin poseerlas. Desarrollar un aprecio más profundo hacia la creación. Tiene que ver con cosas con las que a veces ni siquiera nos ponemos a pensar todo esto. Vivimos tan acelerados, tan apurados que no nos detenemos a disfrutar el mundo que Dios nos ha dado. Mira con un saludable escepticismo todo lo que diga compre ahora y pague después. Él aclara que esto que dice compre ahora, pague después, al final termina saliendo mucho más caro que cualquier otra cosa. Obedece las instrucciones de Jesús con respecto a un lenguaje sencillo y sincero. Rechazar cualquier cosa que alimente la opresión hacia otros y evitar cualquier cosa que lo distraiga de su meta principal. Es justamente el redondeo de todo lo que explica acerca de la disciplina de la sencillez. Ser sencillo no quiere decir ser pobre, no quiere decir ser una persona ascética, como leíamos hace un rato, entre la diferencia entre asceticismo y sencillez, sino que disfrutar de las cosas, pero mesuradamente, lo que realmente necesito, más allá de lo que deseo. A veces lo que deseamos es extravagancia simplemente. Y termino con un párrafo de Foster que dice: que Dios nos dé el valor, la sabiduría y la fuerza para tener siempre como primera prioridad de nuestra vida el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que entendamos todo lo que eso implica. Hacer eso es vivir con sencillez. Sencillamente es eso, vivir mesuradamente, no como
despojarnos de la arrogancia del adquirir cosas por el solo hecho de adquirirlos, vivir con lo que necesitamos y no con extravagancia. A eso se refiere todo el pasaje de la sencillez. Gracias por la exposición, pero en este tiempo en Argentina pareciera como que eh, eh, como que es irreal, como algo que contradice, ¿no? Porque en Argentina ahora la situación no es por la sencillez, sino que no, a veces no nos alcanza lo que Pero ganamos. Entonces, pero permítame, sí, a ver qué le pareció, permítame, Pastor profesor. Javier. A Sí. veces las personas más arrogantes, a veces no son las que más tienen, a Mm, veces son las que menos tienen. mm, A veces la persona arrogante que tiene más necesidad es la que va mostrando más orgullo por la vida, por las cosas que no tiene y tiene que tapar esa falencia según su propia, y no puede disfrutar lo poco que tiene, mm, no puede disfrutarlo. Y eh, hay un versículo que dice, si pocos somos fieles, sobre muchos se nos hemos puesto, mm, pero si no hemos disfrutado ese poquito que tenemos, difícilmente podamos llamar. Una persona que no sabe apreciar lo poco que tiene puede de la noche a la mañana heredar una fortuna y le va a dar poco, porque no la va a saber administrar, probablemente. A eso creo que también tiene que ver sí, con lo sí, que sí. Claro. es, Hay que, más allá de la sí, hay situación. que apreciar lo que tiene y también valorar las cosas que Dios nos ha dado y de lo que tenemos, eh, llegar a poder disfrutar, aunque sea poco, pero que poder bendecir lo que tenemos, ¿no? Pero a veces el capitalismo, o, Sí. claro, hace que cada vez tengamos más, aunque, porque otros lo tienen, ¿no? Y después, Claro, al la no tener apariencia. eso, sí, la Yo, apariencia, quer- La yo quería apariencia. agregar un poco, sí, perdón, mm, de lo que decía Julio, el pastor, que se aprende a disfrutar las cosas sin poseerlas, ¿no? Leía mm, también en Richard Foster de que él decía que cuando uno va a la playa, aún sin poseerla, pero uno disfruta de ese lugar, aún cuando está en una plaza puede disfrutar de ese mm, tiempo de recreación, ¿no? Y el apóstol Pablo decía, ¿no? Que nosotros, nuestro contentamiento ya sea en lo mucho o en lo poco, pero bueno, y como dice el ambiente capitalista, a veces hay personas que se enriquecen tanto, tienen tanto, que empobrecen a otros tantos más, ¿no? Y mm, eso también es algo que tenemos que tener en cuenta. Vivir una sencillez, un texto que decía, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. sí. Está bueno. Sí, amén. Entonces, ahora, justamente este año 2023, que hay tanta inflación, dificultades, que no nos alcanza, es momento de vivir una vida de sencillez, aprender a no endeudarse, contentarse con lo que tenemos, o vivir una vida minimalista. Hoy en día ah, se habla mucho de esta vida minimalista en que uno que eh, hay mayor felicidad en las pequeñas cosas, ¿m? No una vida de una casa grande, auto grande, lujoso, sino aprender a vivir con lo poco, en una casa pequeña, también en lugares pequeños y que allí comenzar a aprender a disfrutar. Eso es lo que enseña la sencillez. A ver, Pastor Joel Bueno, Palacios, sí, sí, sí. muy buena la exposición del hermano, la verdad es que bastante edificante. Quiero nomás explicar una cuestión como para que no nos desenfoquemos ya que estamos hablando de enfocarnos. Cuando Foster, hermanos, habla de sencillez, no está hablando de cuestiones materiales básicamente, sino él está hablando de otra cosa. Mm, Bien,
Cuando nosotros vemos las máximas de Foster, ¿verdad? En el libro que el pastor Pablo les compartió, ¿verdad? Él lo que habla es de despojarnos de las cosas innecesarias de la vida. O sea, él sostiene que es despojarnos de no solamente de posesiones materiales, sino de preocupaciones, pensamientos y hábitos negativos. O sea, Foster lo que está hablando es que volvamos un poquito a la esencia del Evangelio. Vieron que la palabra de Dios dice que no nos afanemos, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué es el afán? Bien, el afán es la preocupación por las cosas del futuro, ¿ok? ¿Qué comeremos o qué vestiremos? De esas cosas está hablando. Y la ansiedad que es, ¿verdad? El pasado que no nos permite avanzar. Entonces, lo que Foster está hablando no es ni de cuestiones de riqueza ni de pobreza, sino que volvamos a la esencia del Evangelio. Bien, entonces, como para que no nos desenfoquemos, porque si no es como que le damos una interpretación equivocada al libro de Foster. ¿Se entiende? Él no está hablando de minimalismo ni de que de repente somos un país tercermundista y que, bueno, no tenemos luego forma de vivir la sencillez, porque la sencillez en la palabra de Dios tiene que ver, ¿verdad?, con la modestia, y la modestia tiene que ver con vivir de una forma que no llamemos la atención. Es simplemente eso. ¿Se Sí, entiende? sí, sí. Eso nomás quería compartir. Sí, 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 gracias. Sí, sí. Es muy cierto lo que dice Pastor Joel, sí, pero estábamos hablando, ya que habló este tema también de la parte material, estuvimos hablando, y también es cierto que el afán de la vida, ¿no? Que la preocupación, el temor, que habló muy bien Pastor Javier. Sí, muchas veces hay gente que vive con temores por el futuro. ¿Mm? Sí, sí. Permiso. En la página 103, Mm. en el segundo párrafo, cuando empieza, dice: tercero, desarrolla el hábito de regalar cosas. Estas son cosas materiales, no se puede regalar, más allá de la buena intención, cosas espirituales. Yo cuando regalo cosas materiales. Y además, en la misma página dice, en el anteúltimo párrafo, el tercero sería, dice: reduce la acumulación de cosas que son necesarias, complica la vida, que no son necesarias, complica la vida. Hay que clasificarlas y clasificarlas y sacudirles el polvo y volverlas a clasificar hasta sentir náuseas. ¿Qué es La lo que quiere mayoría de decir las personas... Foster? Amado, volvemos a ¿Perdón? lo mismo, ¿ok? Vamos a explicar, el pastor Pablo tiene una frase que nos enseñó hasta el cansancio desde que empezamos, que es el gran dibujo, ¿bien? Cuando leemos los libros de Foster, ¿no? En este caso, ¿verdad? Sobre la disciplina, ¿qué es lo que está queriendo enseñar él? Y ahí está el quid de la cuestión. Él quiere enseñar un principio bíblico que es el tema de la generosidad. ¿Ok? ¿Se entiende? O sea, vamos a resumir todo ese capítulo. Aprendamos nuevamente a ser como cristianos generosos, porque nos hemos vuelto este posmodernismo tan egocentrista, tan hedonista, que es lo que a qué le ha llevado a la cristiandad este tiempo, ¿verdad? Al tema de qué yo puedo obtener, qué puedo recibir. Y ustedes fíjense que las iglesias más multitudinarias son: venga a recibir su regalo o su milagro, su bendición, como si Dios fuera un supermercado, ¿no? Y sin embargo, lo que Foster quiere enseñarnos, ¿verdad? Y llevarnos otra vez a la escritura es, número uno, la sencillez de las cosas simples, es cierto, el ser desprendido, el volver a la escritura el afán y la ansiedad, el depender del Señor, de eso está hablando él, ¿ok? Claro, él lo tiene que hacer, su tesis la plantea en un libro, ¿no? Obvio, que tiene varios capítulos, pero la esencia es simplemente eso, despojarnos de aquellas cosas que son innecesarias en nuestra vida, materiales, habla de generosidad, pero también de cuestiones internas que son negativas y nos perjudican como cristianos, ¿verdad? Que vayamos, ¿verdad? Con un equipaje liviano por la vida, digamos. Básicamente sería eso, ¿no? Sí, sí, sí.
que como esta disciplina interna tenemos que continuamente desarrollar dentro de nosotros, educare, es decir, sacar de nosotros esa vida de sencillez. Sí, a ver, Pastor Julio, ¿quiere decir algo? Sí. Sí, solamente en realidad la clase del hermano es justamente, ¿no? Lo que, a ver, lo que está diciendo Foster como un manual de un instructivo para la vida, la disciplina del retiro, la disciplina de la meditación, de la palabra, de la oración, del ayuno, todo esto son disciplinas, ¿no? Recupero un poco de las láminas que él expuso ahí, la lámina número 16, que dice, concentrarse en el reino produce la realidad interna. Entonces, eso es lo que está diciendo Foster en esta disciplina de la meditación, de buscar el reino de Dios, en el silencio, en cultivar la vida espiritual. Yo creo que ahí está el punto, en el nuevo nacimiento, en buscar esa presencia del Espíritu de Dios. Entonces, esa presencia del Espíritu Santo de Dios nos da como fuente de sustento Dios, no el mundo, no la política actual. Es decir, cuando estoy en el Espíritu buscando esa fuente de Cristo, en Cristo, automáticamente mi fuente de ingreso es Dios. Y no tiene que ver con las circunstancias políticas ni la situación, porque hoy podemos decir que tenemos una inflación y todo eso está bien. Pero en el tiempo de Jesús, en el tiempo del primer siglo, el tercer siglo, una persecución de vida. Es decir, era una persecución de fe y le costaba la vida a la gente. Sin embargo, la gente moría testificando su fe y no tenía que ver con su política, con sus posesiones. De hecho, ya lo habían perdido todo. Entonces, creo que el punto de lo que está diciendo el pastor Joel y lo que está exponiendo el hermano, simplemente buscar esa paz interior. Cuando se logra esa paz interior espiritual, automáticamente uno se desprende de lo que tiene y da lo que tiene. Es decir, cada uno de nosotros sabe hasta dónde y qué es lo que pudo haber dicho. Yo cuando empecé con este ministerio del reino de Dios, me di cuenta que todo lo que tengo es del reino de Dios. Y todo lo que tengo lo he puesto en función del reino. Entonces yo me muevo todo, mi familia, mis bienes, la empresa que tenemos, todo en función del reino. Nosotros no poseemos nada. Pero en esa función de sabios administradores de Dios, es donde podemos decir, yo le puedo decir, hoy tenemos 200 empleados. Y 200 empleados a la hora de los presupuestos se genera un desequilibrio. Pero dependemos de Dios y no del gobierno. Dependemos de la gracia de Dios. Si cuando llega fin de año y hay que darle ropa a 200 personas, son 400 uniformes. Y los gremios no perdonan. Y entonces yo tengo argumento para decirle lo que... Pero dependemos de la administración de Dios. Y Dios nos provee todo. Todo. Entonces, en esta disciplina, como dice el versículo 16, concentrarse en el reino de Dios produce la realidad interna y eso produce paz y una dependencia del Señor. Y entonces podemos canalizar esa experiencia interna externamente, ¿no? No es una cosa aparente, porque si no yo estoy aparentando una cosa, pero adentro estoy hecho una caldera. En cambio, si tengo una paz interior y se exterioriza, eso se ve. Y eso también es testimonio, ¿no? Eso es mi aporte. Sí, gracias. El aporte del pastor Julio, qué bueno que pueda disponer todo en función del reino de Dios, y lo vive. Veo que disfruta lo que Dios ha dado, viviendo una vida de sencillez. Ahora tenemos que dar tiempo para la sumisión. Teresa, a ver, la hermana Teresa,
No sé si tiene PowerPoint o para poner directamente. Sí, Si voy tiene algo a... para compartir, Sí, compañero. para compartir, pastor. Sí. Sí, a ver. Entonces, le hago co-host. Sí, Sí. Sí, ahora sí. a ver dónde me aparece. Sí, ahora usted puede. Sí, Sí, ya estoy más o menos. ¿Lo pueden ver el sí, material? sí. Sí, vemos. Sí, quería sacar ahí está. Bueno, ¿se ve? Sí, Bien. La disciplina de la sumisión está categorizada por Foster desde una disciplina externa. Externa porque permite su desarrollo en nuestro interior de manera tal de que si no están las disciplinas internas de alguna manera puestas en práctica desde la convicción de que tenemos que tener ese encuentro con Dios, en la oración, entrar en el ayuno, la reflexión de la palabra, nunca vamos a poder expresar como creyente la sumisión, porque es una disciplina que implica un paso muy importante, porque es seguirlo a Cristo a la manera de Cristo. Entonces, para Foster, la disciplina de la sumisión es un medio que nos permite colocarnos delante de Dios, que la finalidad es que Él nos dé la libertad que nosotros buscamos. Es decir, siempre que buscamos a Dios, lo buscamos por una necesidad, siempre. Necesitamos ser libres de algo. Situaciones psicológicas, problemas materiales, de salud, relaciones interpersonales. Siempre buscamos una libertad. Pero cuando llegamos a Dios, Dios nos propone otro tipo de libertad. Porque llegamos a Dios con nuestros deseos, llegamos a Dios con nuestros intereses personales y siempre es con el yo y lo que yo quiero y lo que necesito y lo que a mí me interesa y siempre soy yo el centro de ese acercamiento a Dios. Entonces Dios regula esa nueva relación interpersonal con Él. Y a través de la disciplina de la sumisión a Dios, de una entrega a Dios, de un anhelo a Dios, Dios puede empezar a trabajar en nuestro ser de manera transformadora. Acá en Marcos 8:34, Foster presenta un pasaje que hace que nosotros podamos comprender bien cómo llegar a la sumisión. Y registra una situación en donde Jesús con los discípulos establece un vínculo, pero Jesús establece el vínculo. Si bien lo siguieron, Jesús establece el vínculo. Dice, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es decir, que nosotros tenemos acá unas palabras interesantes porque provienen del Hijo de Dios. Jesús establece las condiciones de ese seguimiento, ¿verdad? Y lo muestra hasta último momento cuando está con sus discípulos. Yo me permití usar una frase pluralizándola, porque Jesús no hizo un acto de lavamiento de pies, sino que es uno más de los tantos que hizo cuando se hizo sumiso. Hizo actos de entregas voluntarias, de renuncias y de servicios a la manera que el Padre quería, a la manera de Dios.
Y Jesús, lo primero, el acto de sumisión fue voluntariamente convertirse en hijo, en hombre, y llegar a nosotros, a la humanidad, para que nos humanicemos justamente como Dios quiso y lo planificó desde el principio. Y eso significó que Jesús fue sumiso ante el Padre voluntariamente. Fue sumiso ante la comunidad en la cual él se desenvolvió. Porque digamos que él agachó la cabeza para lograr que nosotros pudiésemos tener la libertad que implica la sumisión de él. Para que aprendamos a ser sumisos también, porque eso nos da libertad. En realidad, todas las disciplinas espirituales nos llevan a la libertad que Dios nos quiere dar, que es la libertad del egocentrismo, la libertad de los temores. Ese es el fundamento de todas las disciplinas. La plataforma es esa, darnos la libertad que Dios quiere. Y esa libertad parece una desintonía, pero es una vida de cruz. Es decir, para que nosotros podamos ser libres con la libertad que deseamos, cuando llegamos a Dios, Dios nos dice, bueno, la libertad la van a conseguir con una vida de cruz. La experiencia de vivir la libertad, de renunciar a nuestros propios derechos en beneficio de los demás. Es decir, siempre nos acercamos a Dios para tener beneficios personales, pero la vida de cruz que Jesús nos propone cuando nosotros los queremos seguir, cuando nosotros lo buscamos, es justamente en beneficio de los demás. Eso significa amar incondicionalmente al otro y renunciar a nuestros propios derechos de tener que decir, bueno, yo amo al prójimo, el prójimo me tiene que amar a mí también. Entonces, es esa la renuncia en la vida de cruz. Y eso significa sumisión, porque yo me tengo que hacer sumisa al prójimo. Es decir, despojarme del yo y ser una fuente que brinda al otro. Y eso es algo que se aprende. Eso no es algo que humanamente alguna persona que se acerque a Dios lo vaya a conseguir. Nadie, no importa en qué punto del camino de la senda cristiana estemos nosotros parados, porque eso solo lo logramos con la ayuda del Espíritu Santo. Es una obra sobrenatural, extraordinaria en el corazón humano, porque esa es la obra de Dios. Llevar una vida de cruz es seguir las pisadas de Jesús. Y el Espíritu Santo fue quien fue ayudando y dando la fuerza a Jesús para que pudiera llevar adelante la vida de hombre, cargando luego finalmente la cruz para morir por nosotros, ¿no? Eso bíblicamente Foster presenta dos modelos, ¿no? Primeramente el del Señor, porque dice que cuando Jesús lavó los pies le dijo a los discípulos, porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis. Es decir, para un judío, para un rabino, para un maestro del calibre de Jesús, agacharse ante otro que no era rabino como un Pedro, era como una deshonra, porque siempre se paraban por encima y no se agachaban ante nadie. Pero Jesús se agacha hasta el punto de llegar a lo más sucio que eran los pies, llenos de polvo. Tocar lo que un judío intentaba no tocar, porque ellos hacían todo el lavamiento de manos, de purificación todo el tiempo. Pero Jesús toca los pies de sus discípulos. Y eso es un acto de sumisión, una entrega, un amor incondicional, un despojo del mismo, donde él no esperó que ellos lo valoraran o lo reconocieran con algún título especial, porque ahí no entra la jerarquía, no entra nada de eso, entra nada más la entrega
y donde el Señor les enseñó a ellos que lo tuvieran que hacer. Lo aprendieron a pesar de que en los momentos turbulentos de persecución, cuando él muere, son momentos muy críticos, muchas crisis de fe, pero lo habían internalizado, porque después los discípulos, en la carta a los filipenses, marca que ellos llamaron a todos en un momento determinado a la reflexión, y que cada uno estimara a los otros como superiores a él mismo. Esto Pablo a la congregación de Filipos lo hace a través de una carta. Pero todos los discípulos y todos, o sea, acá no era que eran a los primeros discípulos formados por Cristo, sino a toda la gente que formaba la congregación. Es decir, que ningún creyente está exento de tener que dar ese amor incondicional, que después más adelante voy a ampliar un poquito qué significa el amor y cómo darlo, ¿verdad? Y volviendo a la disciplina de la sumisión, vamos a ver un poquito lo que Foster da a entender en todo el hilo conductor, no solamente en el capítulo de sumisión, sino ya viene desde antes, a través del Tratado de las Disciplinas internas, y lo prolonga, ¿no?, a lo largo del libro. No involucra un sometimiento. Cuando inmediatamente entendemos que tenemos que ser sumisos, entendemos que tenemos que ser unos tontos, callarnos a todo y de alguna manera agachar la cabeza y que todo el mundo haga con nosotros lo que quiere. No nos llama Dios a que seamos un trapo tirado y una alfombra por donde nos pisoteen como quieran. No es sometimiento. Dios no lo interpreta así. No es un servilismo. No es entregarnos a que tengamos que decir que sí a todo. No es una manipulación la sumisión. No nos llama Dios a que nosotros, a través de la palabra, manipulemos a otras personas en el camino de Dios, ni en ningún área de la vida donde nos relacionamos. Ni tampoco significa que nos dejemos manipular. Es decir, está regulado. No hay un establecimiento de jerarquía. Jesús siempre prefirió el grueso de su ministerio público ser llamado el Hijo del Hombre. Es decir, era lo más cercano a la humanidad, el Hijo del Hombre, ¿no? Identificarse con nosotros siendo Dios y hombre, pero acercándose a nosotros. Entonces, no se trata de tener jerarquías y sentirnos por encima de otro, sea cual fuera la categorización que tengamos dentro de la iglesia, en algún ministerio, estudios bíblicos, lo que fuese. La sumisión está asociada a la sencillez, a la humildad. No es ser condescendiente tampoco con los antivalores bíblicos. Es decir, si ser sumiso no significa ceder a otras personas que quieren poner en práctica antivalores o vivir una vida desordenada en Cristo y tener que aceptar eso. No es eso. Y tampoco aceptar acciones humanas destructivas. Ser sumiso no significa que está un poco relacionado con ser condescendiente con antivalores bíblicos, ¿no? A veces hay actos de corrupción donde podemos estar involucrados en situaciones laborales, de interrelaciones, y nos lleva a que no podemos, como creyentes, acatar esas situaciones, ¿verdad? ¿Qué involucra la sumisión? Sí involucra acciones de negación mansas. Tenemos que ser mansos, pacíficos, y buscar la manera, ayudados por el Espíritu Santo, para poder resolver esas situaciones a la manera de Dios, y de manera que sea edificante de la mejor manera para todos. Es difícil, pero los discípulos
tuvieron que tener esas reacciones. Foster toma dos casos, por ejemplo, Pedro y Pablo, ¿no? En el caso de Pedro, en algún momento predican la palabra de Dios y los cuestionan y no tenían que predicar en el templo, porque estaban, digamos, mal vistos por el sumo sacerdote, los fariseos, los saduceos, y los corrían, los cuestionaban y les prohibieron. Pero ellos predicaban en el nombre de Jesús. Y en un punto Pedro dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, por un lado, Pedro predicó igual que Pablo que tenemos que estar sujetos a las autoridades que fueron establecidas por Dios. Pero si esas autoridades tienen acciones que están fuera de la voluntad de Dios, Pedro, como los otros apóstoles, se tuvieron que juzgar y pagar el precio de ir a la cárcel por desobedecer las autoridades humanas, porque primero era necesario hacer la voluntad de Dios. Y como creyentes nos vamos a ver más de una vez envueltos en situaciones así. Pablo en otra situación también con los apóstoles iba a un lugar a predicar a Filipo y se encuentra con que había un río donde iban a orar, ahí iban a predicar. En un momento determinado, una adivina decía a la gente, hablaba por encima de las palabras de Pablo, decía, estos son hombres que vienen de Dios. Y bueno, Pablo se cansó día tras día, reprende al demonio que estaba en la muchacha, el demonio se va y los amos pierden un ingreso muy importante a través de ella. Van, toman a Pedro y a Pablo, lo arrastran, lo llevan ante las autoridades romanas y se encuentran con que los meten en la cárcel. Pero primero le dan un montón de paliza con varas de palo, de madera y a la cárcel. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, Dios interviene milagrosamente, no me voy a extender mucho cómo fue, pero cuando se enteran que eran ciudadanos romanos y se enteran a través del carcelero, le mandan a decir que queden libres, que lo suelte al carcelero. Entonces Pablo dice, llama la atención de esa corrupción, porque hubo un juicio injusto, los acusaron, no le dieron voz para defenderse. ¿Qué hace? Dice, llama la atención al Estado a hacer justicia y a enderezar lo torcido. Es decir, Pablo en algún momento no se sujeta a esas autoridades del momento, se sujeta a Dios. Entonces dice, nosotros somos ciudadanos romanos, vengan ellos y nos liberen ellos y nos pidan disculpas. Fíjense en que brío, ¿no? En él, pero lo avaló Dios. Entonces, ¿cuándo no nos sujetamos a las autoridades humanas? Cuando no está dentro de la voluntad de Dios y cuando somos partícipes de actos corruptos, como en el caso de juicios injustos, como tuvieron que aparecer ellos. Bien. Acá nos encontramos que Foster dice que para poder ser sumisos, nosotros tenemos que llevar adelante diferentes actos. Por eso es una disciplina externa, porque primeramente en la comunión íntima con Dios, en el desarrollo de aquellas disciplinas internas que ya hemos visto, vamos a poder generar actos. Y una es la obediencia, que va a ser una obediencia principalmente de vida, digamos, sin pecado, que va a ser una vida de obediencia guiada por el Espíritu Santo para que nosotros cedamos los mandatos de Dios. Y por el otro lado, una aceptación de una nueva identidad en Cristo significa, porque ya no soy yo una persona tan humana, con mis derechos, con mis deseos,
porque yo ya me identifico con lo que Dios creó. Soy alguien hecha a imagen y a semejanza de Dios. Entonces, esa identidad recobrada me hace entender que hay un creador que quiere que yo funcione en esta vida de otra manera. Es decir, ir perdiendo todas aquellas enseñanzas, aprendizajes, lo que yo de pronto pude haber llamado que era un valor importante, gestaron mi personalidad para que yo cambie, me empiece a vaciar de esas cosas y le dé el espacio al Espíritu Santo en la presencia del encuentro de Dios para ser llenado ese vacío por las cosas de Dios. Entonces ahí voy recobrando la identidad y se puede ir disfrutando también la presencia de Dios de otra manera y luego extenderme a la vida diaria de una forma más tranquila, más distendida. Porque si bien la sumisión implica una vida de incomodidad, también implica una vida de disfrute al momento de ser sumisos al otro, porque podemos ver el obrar de Dios, cómo Dios nos usa y cómo Dios operó en la vida de otras personas, favorablemente, ¿no? También el acto de ser sumiso implica que seamos sumisos a la Biblia, fundamentalmente, porque esto lo conocían los antiguos, como el rey David, cuando en el Salmo 119, versículo 115, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, podemos encontrar las metas siguiendo un camino iluminado justamente por la palabra de Dios, porque más allá del papel y la tinta, vamos a tener al Espíritu Santo que la va a imprimir en nuestra mente y en nuestro corazón. Es decir, inicialmente la vamos a conocer intelectualmente, pero el Espíritu Santo la va a hacer viva, la va a hacer eficaz. Y eso nos va a poner en una disyuntiva. ¿La quiero seguir o no la quiero seguir? Y tengo que examinarme a la luz de la palabra de Dios y ante Dios y ante el poder del Espíritu Santo, cómo está mi vida interna y yo tengo que ir cediendo a las demandas de Dios. Eso significa otros vaciamientos y otra llenura con nuevas cosas. Porque conocer la palabra y reflexionar en ella es vivir entre los parámetros que Dios me pone. Eso significa, sí o sí, un acto de obediencia. En algunos salmos aparece, después de algunos versículos, el término hebreo Selah. Es hermoso porque no es conozcamos la palabra, sino que reflexiona. Selah significa reflexionar ante esto. Dios nos presenta algo muy valioso y nosotros no la tenemos que conocer, tenemos que reflexionar. Y reflexionar significa identificar mi vida con eso y empezar a descubrir como aquellas caricaturas donde ponen unas que son verídicas y otras con algunos detalles incorrectos. Dice, bueno, busquen las diferencias. Bueno, yo me tengo que buscar las diferencias entre las decisiones que Dios quiere para mi vida y las que yo tomé, ¿verdad? Sumisión significa también estar sumisos a la familia. Hay una vida conyugal que nosotros tenemos y que la vida regula. Los maridos, las mujeres, bueno, ya eso todo lo conocemos. Eso significa sumisión uno al otro. Miren la crianza de los hijos. Los padres a veces tienen que ser sumisos a los hijos, porque tienen que educar en amor. Por eso regula que no los exasperemos a nuestros hijos. Es decir, no podemos regentear, tenemos que pastorearlos a nuestros hijos, a nuestra familia. Y la obediencia a los padres también está regulada, pero no solo en lo conyugal, ¿verdad? Porque
donde la familia está ordenada en Dios, y no es un ordenamiento 100%, porque todas las familias transitamos, como cada creyente en la iglesia, un camino hacia el mejoramiento constante. Que todas estas disciplinas llevan a un camino de mejoramiento constante, y nosotros somos los que los tenemos que hacer sostenidos, porque Dios constantemente nos quiere cambiar. Constantemente quiere que nos sujetemos los unos a los otros y darle el espacio al otro. Comunicaciones asertivas, haciendo puentes de comunicación cuando no se da la relación o el momento de seguir un tema, digamos, sabroso, dejar suspendido para volver a armar nuevos puentes comunicacionales, del ego, del yo, para querer ganar en la conversación, pero dejar un piso infructuoso, ¿verdad? Entonces, también Dios nos provee de algo, que es su misma persona, que es el Espíritu Santo. Y recalco las dos, digamos, frases que frase que Foster toma y que dice: el Espíritu Santo es un agudo discernidor de los pensamientos y de las intenciones del corazón, tanto en las demás personas como en nosotros. A Él lo necesitamos como guía todo el tiempo. Y será para nosotros, dice, un maestro, profeta, que estará presente y nos instruirá en lo que debemos hacer en cada situación. Si nosotros no cultivamos las disciplinas internas, la comunión, la oración, la reflexión, muy difícilmente le podemos dar el espacio al Espíritu Santo. Porque cuando están los momentos candentes, difíciles, y queremos actuar, no podemos decir, bueno, vamos, Espíritu Santo, y arranco yo. No, hay otro espacio, un espacio en el corazón abierto todo el tiempo para que podamos lograr eso. Y eso es algo que demanda toda la vida. Y no es una vez, a veces lo podemos lograr una vez, pero es muchas veces muy reiterativo. Por eso es un camino sostenido, que lo aprendimos, pero a veces lo tenemos que volver a practicar. Todo el tiempo, todas las disciplinas. Bien. Bien, tenemos en lo que sería la sumisión, estar sumisos a nuestros vecinos y personas con quienes nos relacionamos en la vida diaria. Porque la sumisión y el servicio funcionan de manera concurrente todo el tiempo. No podemos decir que somos sumisos a Dios si no nos entregamos también al prójimo. Eso van de la mano, digamos, ¿no? Y a veces no es sencillo, cuando a veces hay vecinos conflictivos, ¿no? Nosotros recogimos una experiencia hace algunos años con una vecina que era muy conflictiva, vivía enfrente de casa y era una persona que realmente no estaba bien en su vida interior, espiritualmente fundamentalmente, ¿no? Vivía en el fondo de un pasillo, pero siempre se sentaba en el escalón de la entrada, afuera, en la vereda, y si los chicos jugaban a la pelota, les tomaba la pelota cuando iba a la vereda y se las pinchaba con un cuchillo y se las rompía. Y así empezó a tener problemas con muchísimos vecinos en todos los órdenes. A veces establecía una relación con alguien, le invitaba a la casa y después la persona se veía involucrada en una denuncia policial que decía que le había robado dinero de arriba a la mesa. Una vez llamó a un policía, los hizo entrar en la casa porque dijo que habían entrado el ladrón, después denunció al policía que le había robado. Era una mujer que la podríamos calificar de muy conflictiva. Y mucha gente no se relacionaba con ella, pero envejeció, se enfermó, tenía una hija que vivía con ella, y la hija tampoco la aguantaba, vivía ahí porque no tenía dónde ir, madre soltera,
Y a veces, bueno, iba a ver a su pareja a otro lugar y la dejaba sola. Pero llegó un punto en donde ella no se valió. Y un día una vecina nos llama porque tenía el teléfono, porque se había caído y no se podía levantar. Y nos viene a pedir ayuda a nosotros. Por supuesto, teníamos que entrar adentro de la pieza, adentro de la casa. Yo le digo a mi marido, ay, digo, en la que nos puso Dios. Pues claro, digo, porque esto significa que podemos llegar a tener una denuncia. Entonces, oramos, dijimos, nosotros la vamos a ayudar. Y la vecina nos dice, ustedes son pastores, ustedes eligieron esto, vayan ustedes. Y nos dijo, bueno, fuimos y la ayudamos. Estaba en un estado tremendo de falta de higiene en todo sentido. No tenía comida, bueno, nosotros justo ese día habíamos hecho asado, estábamos con mi familia, entonces le llevamos también. Y nos encomendamos a Dios que nos libre del mal, porque realmente estábamos en la boca del lobo. Bueno, no pasó nada, Dios nos guardó y nos cuidó. Eso significó seguir teniendo una relación con ella, porque ese día le pedimos si ella permitía que nosotros oremos a Dios por ella. Y lo permitió. Así establecimos una relación donde cada vez que ella necesitaba, nosotros le dejamos el teléfono, nos llamaba, y bueno, llegó un punto donde la hija ya no podía más, y bueno, la tuvieron que internar en un geriátrico, y bueno, finalmente ella falleció, ¿no? Pero a veces tener relaciones con un vecino, cuando a veces piden algo, sencillo es fácil, pero cuando son situaciones así complejas, ser sumiso no es fácil. Por eso para nosotros, eso sí, fue encomendarnos, por supuesto, a Dios. Entendimos que venía de Dios y pedimos que el Espíritu Santo nos dé la fuerza para poder llevar adelante con tranquilidad y con seguridad ese bien para el prójimo, ¿no? También significa ser sumiso a la comunidad de los creyentes. Tanto a la iglesia local como a la iglesia universal, porque a veces nosotros estamos en nuestras congregaciones y servimos a los hermanos en las necesidades, en el ministerio, pero también podemos servir a la iglesia universal ayudando a las misiones, o si Dios nos llama a misionar, ¿no? Lo importante en el servicio, ya sea en la iglesia local, universal, es que todos los trabajos, todos los ministerios que desarrollemos estén confirmados por Dios. Porque Dios nos prepara para toda clase de buena obra. Pero nos prepara para toda clase de buena obra. Pero no quiere decir que hagamos todas las buenas obras a la vez. No significa que entremos en un hiperactivismo donde de repente no podemos cumplir con nada y llegamos a un nivel de estrés, estamos descolocados, no edificamos tampoco a nuestra familia, descuidamos todo y somos cartas leídas. También los hermanos cuando servimos en la iglesia o en cualquier ministerio leen a nuestras familias, las leen. Entonces saben si la familia pastoral está mal, si está remando palitos de lado o sobre la arena, y se dan cuenta cuando no hay un bienestar espiritual en la familia. Eso tenemos que estar seguros de que los llamados, los trabajos que vamos a hacer estén confirmados por Dios. Porque si nos metemos ahí, Dios nos va a dar los recursos, nos va a poner los obreros necesarios, bueno, todo lo va a ayudar. Los trabajos que hagamos, tanto en la iglesia local o universal, nos tienen que conducir a una vida de cruz. Meternos en un ministerio por decir, ay, Dios cómo me usa, o llenarnos de testimonio para lucirlo porque cómo me usa Dios.
toda la gente que tengo, o los testimonios que cuentan los hermanos. No es así. Nosotros tenemos que llevar una vida de cruz, y esa vida de cruz significa ser sumisos a Dios y saber que esa obra la está haciendo Dios, que nosotros somos un instrumento nada más en las manos de Él. Y dar gloria a Dios que nos dio esa oportunidad de servirlo. Ser agradecidos en el corazón. Porque agradecidos porque no corrimos la suerte de aquellos ángeles caídos. Nos da la oportunidad encima de poner la palabra de Él en nosotros, con todas las inmundicias que traemos y las que todavía seguimos teniendo, porque Dios todo el tiempo nos está limpiando. Algunas viejas que todavía no trató y de otras nuevas que se nos van pegando por el camino, ¿verdad? Entonces, llevar a la vida de cruz, porque eso en realidad va a beneficiar al prójimo y al medio ambiente, ¿no? Eso va a glorificar a Dios. Entonces ahí va a estar ordenado, va a estar equilibrado cualquier ministerio, pero por supuesto, todo empieza con las disciplinas internas. Porque si en el corazón internamente yo no tengo la convicción de que necesito la presencia de Dios para los cambios verdaderos y la fuerza del Espíritu Santo para que yo pueda llevarlo adelante, no se logra. También la sumisión es a los quebrantados y despreciados. Ser sumiso a ellos. Se aprende, la tenemos que aprender. La tenemos que aprender, porque es una práctica todo el tiempo de estar ante una persona con discapacidad y poder llegar a ellos, llegar a un anciano moribundo, la responsabilidad de capacitarnos para estar haciendo el acompañamiento a aquellas personas que están ya en el umbral de la muerte. Decirle, bueno, te acompaño, entiendo, no puedo resolver lo tuyo, pero el dolor del cuerpo lo va a ayudar la medicina, porque Dios dio en Proverbio 2:6 sabiduría, conocimiento y ciencia a los hombres. Entonces tu cuerpo lo va a ayudar, la ciencia, los médicos, y yo te voy a acompañar en tu dolor emocional, vamos a orar juntos, vamos a estar a la par, voy a estar todo lo que puedo, y que se sientan que no se mueren solos. Le vamos a pedir a Dios ángeles alrededor. Y si Dios le quiere abrir los ojos espirituales, que Dios se los muestre. Mi mamá fue una, ¿no? Que los veía. 3 días seguidos los tuvo al lado. Entonces, hay situaciones donde nosotros podemos orar y saber cómo manejar a esas personas con dolores emocionales, con traumas. Porque no se trata solo de decirle, bueno, vamos a estar orando. Eso es lavarnos a veces las manos. No, vamos a estar buscando esa presencia de Dios, generando esa atmósfera espiritual donde lo percibamos. Y eso es un acto de sumisión. Eso lo hizo Jesús. Es un aprendizaje de Él. Porque nos dejó la enseñanza, ¿verdad? Jesús tuvo empatía, compasión. Eso fue un amor demostrado con acciones. Empatizar, sentir emocionalmente lo que emocionalmente siente el otro. Identificarme con esa emoción que siente el otro y que yo trate de vivirla de acuerdo a las experiencias de vida que tuve. Identificarme con alguna, yo sentir lo que siente el otro. Esa empatía lleva a la compasión, porque nos lleva a decir, algo tengo que hacer, algo tengo que hacer. Aunque a la persona yo no la conozca. Y no puedo decir, bueno, yo la amo, si nunca la traté, no la conocí nunca. Entonces, ¿cómo la puedo amar? Bueno, el amor se demuestra con acciones. Cada vez que hacemos una acción de ayuda a alguien, de brindarnos a alguien, de ser sumiso a alguien,
empatizando con su condición y actuando, entonces ponemos en práctica el amor. Muchas clases de amores, pero este es un tipo de amor, especialmente cuando a veces nos preguntamos, bueno, pero yo esta persona la veo por primera vez, ¿cómo voy a amarla? Bueno, con acción, una acción con compasión y empatía. Y por último, sumisión al mundo, ¿no? Tenemos una creación porque Dios lo primero que hizo al mundo. Generó todo un ambiente, un escenario magnífico, planta, animales, todas las leyes físicas para que se puedan desarrollar todos esos seres vivos, y después nos puso el hombre, nos puso a nosotros. Entonces, Jesús, como autor y consumador de la vida, es aquel que es dueño de todo. Entonces nosotros debemos tener respeto por esa creación, ejercer acciones de concientización, enseñarla, transmitirla, y hacer intervenciones para la preservación. Y cierro con una frase de Foster, la última placa, donde dice: las disciplinas espirituales son una realidad interna y espiritual. Interna y espiritual. Y la actitud interna del corazón es mucho más decisiva que la técnica para llegar a la realidad de la vida espiritual. Cada disciplina es un medio, un instrumento. La voy a aplicar a esa técnica de alguna manera, pero va acompañada de algo mucho más importante, que es mi determinación, mi convicción en el corazón de que lo tengo que vivir. Bueno, hasta acá, hermanos, y bueno, espero que me hayan edificado. A mí me sirvió mucho el prepararlos. Gracias. Pastor. Está mutado. Apagado. Está apagado el suyo, pastor. Sí, excelente, excelente. Excelente, Bueno, sí, excelente. muy bueno. Sí, Quería un aplauso, sí. antes que se vaya, excelente la exposición, excelente. En el punto que habla acerca de sumisión al vecino o sumisión al punto que seguía, como pastores yo les sugiero que no se expongan. Usted hablaba de la vecina, ¿no? Debemos preservar el testimonio pastoral. Entonces tenemos que tener escudos. Le digo por experiencia, porque uno queriendo hacer bien se deja picar por la serpiente. Y está ahí la serpiente. Entonces uno tiene que ser astuto y decir, voy a delegar esto a un tercer círculo, es decir, hagamos un círculo, otro círculo más cercano y después. Jesús lo hizo. Cuando vinieron los griegos a querer hablar con Jesús, hablaron primero con Felipe y después hablaron con otro discípulo para llegar a Jesús. Entonces, en el sentido de protección pastoral y protección familiar también, viene a mi memoria algo que sanó mi corazón acerca de Moisés. Moisés, cuando murió la hermana, ¿no? María, ¿no? Estaba de duelo Moisés. Y entonces el pueblo pedía agua y tenía hambre. Ellos nunca sufrieron el duelo que tenía Moisés. Y por esa causa Dios le dijo que le protegía a Moisés, pero que le iba a castigar al pueblo por insensible. Concluyo solo esta parte. Como pastores, hagamos esto, pero cuidemos, protejamos nuestra familia de todo el entorno porque va a ser dañino para ellos. Gracias. Sí, gracias. Gracias. Sí. Muy edificante. Muy buena exposición, hermana Teresa, pastora. Sí, bueno, usted tiene talento para ser profesora. Sí. Sí, yo Muy buena. escuchaba que sería bueno que en el futuro pueda ser profesora en el seminario también, enseñar algunas clases, puede dar... Mi profesión ha sido ser docente. Ah, sí, bueno, sí, con razón, sí.
usted puede dar mucho dando clases para nivel bachillerato, dando clases, y bueno, sería bueno después seguir charlando. Ya que fue muy tarde, Pastor Joel podría orar, y Amén. al principio de clase le dije que el 4 de julio viene de Israel el profesor, pero como es de vacaciones, nosotros nos encontramos un día de maestría, de licenciatura, para tener encuentro presencial, porque tenemos que conocer presencialmente con él. Vamos a tener una clase y después compartir una merienda, comida, junto con nosotros para ir conociendo. ¿Está bien? Entonces, yo creo que sería bueno el día 5 o 6. A ver, después yo subo la fecha, entre nosotros elegimos la fecha y el horario. Hay un pastor que está en provincia, él me dijo que va a venir y que va a asistir una materia que él dicta a la noche, pero en otro lugar, no en Capital. Pero con ustedes solamente en Capital, un día a la tarde sería suficiente. Bueno, Pastor Joel, oramos. Sí. Amén. Sí. Padre Celestial, en esta noche en que estamos en tu presencia, te damos gracias, Dios bendito, por esta hermosa clase que hemos compartido. Bendigo a estos dos hermanos, siervos de Dios, que han compartido sus respectivas presentaciones, Dios, que han sido de edificación, de bendición para todo el grupo. Hemos aprendido, mi Dios, con ambas presentaciones, y oramos, mi Dios, para que puedas bendecir a cada alumno y esa sabiduría que están recibiendo pueda servir para edificar a otras personas, mi Dios, en el futuro. Bendecimos a nuestro rector, el pastor Pablo. Sigue dándole sabiduría, mi Dios eterno, entendimiento, y que el resto de la semana sea de victoria para cada uno, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. El lunes que viene no podemos tener clase porque yo el sábado me voy a Brasil. Tengo una semana de jornada junto con futuro misionero de Global Partner. Entonces, tengo que estar con ellos de mañana, tarde hasta la noche. Entonces, pero le avisaré, veré el horario del encuentro, porque si es hasta la noche no podemos, pero seguro que mejor suspender que estar en la incertidumbre. Por eso, Marlene, yo te aviso, la próxima clase es la exposición junto con Daniela. Bueno, bendiciones, nos vemos. Se ha atrasado mucho. Bendiciones, pastor. Sí, bendiciones. Chao, chao. Que tengan un lindo viaje. Que la Bendiciones. bendiga. Nos Ya, vemos. gracias.